Bendiciones muy especiales para todos nuestros hermanos del canal Evangelio Vivo. Gracias por estar con nosotros, por compartir, por dedicarnos este tiempo para escuchar la palabra. Cuánto deseamos que la palabra de Dios llegue al corazón, que pueda iluminar esos días grises, que pueda dar calma y tranquilidad cuando llegue la agitación, el desasosiego, cuando lleguen los problemas. También cuánto quisiéramos que sea la palabra de Dios la que una a la familia, reconcilia a los padres con sus hijos, bendiga a los esposos. La palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra familia de Evangelio Vivo. Gracias por escuchar la palabra, compartirla, meditarla y hacer de tarea misionera en la extensión de este mensaje a muchas más personas. Tu palabra, Señor, nos alienta, nos bendice y nos da la fuerza necesaria para que, encontrándonos contigo, también te anunciemos a los hermanos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Jesús nos está hablando que el que cree en mí, es decir, Jesús nos está remitiendo a la fe en Él. El que cree en Él también cree en el Padre, porque dice, el que cree en mí también cree en el que me envió, el Padre. Hay muchas personas que tienen un complique y dicen, Padre, ¿yo qué hago? Yo trato de hacer mi oración a Jesús, pero también al Padre y también al Espíritu Santo, porque a veces siento que como que dejamos al Padre a un lado o al Espíritu Santo a un lado. Tranquilo, Jesús ya está resolviendo esta inquietud que tenemos. Jesús ya está dando alivio al alma, que al hablarle a Él, también le hablamos al Padre. Al escuchar a Jesús, también escuchamos al Padre. Jesús ya nos está llevando progresivamente a que entendamos la Santísima Trinidad. De tal manera que no hay problema. Si tu oración es cristológica, pues es también trinitaria. Al hablarle a Jesús, le hablamos al Padre y también al Espíritu Santo. No te angusties, no te preocupes, porque a veces sentimos que como que nuestra oración es netamente cristológica. Pues es interesante saber que sí, es muy cristológica, porque es Jesús a quien el Padre nos ha revelado, es Jesús el que nos prometió el Espíritu Santo. Entonces ese canal de comunicación del Padre con nosotros es Jesús. Entonces por eso nuestra oración es más cristológica. Pero al escuchar a Jesús, tranquilo, estamos escuchando al Padre. Por eso dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. Resuelta esa duda, esa inquietud. Segundo, dice Jesús, yo soy la luz que vine al mundo para que todo el que está en esa luz crea. Entonces Jesús es esa inspiración divina y esa claridad en nuestras dudas, en nuestros problemas, en nuestras adversidades. Es Jesús precisamente esa luz radiante que nos hace a nosotros comprender los porqués mismos de la vida. Jesús se nos muestra como luz. Hermano, a veces entramos en una oscuridad cuando decimos, como que me levanté con el pie izquierdo. Hay días que todo es gris y con una tiniebla increíble. Sí, hay días de días, pero también está Jesús siendo para nosotros, en medio de esa oscuridad, esa luz, esa fuerza, esa especial unción que nos conduce por la senda del bien. Y Jesús dice, yo no vine a condenar a nadie. El que se condena es el que no escucha la palabra ni le hace caso a la palabra. Entonces nos está dando otra razón más, que Jesús ha venido para que nosotros nos encaminemos por la senda del bien. Y la palabra de Dios nos va conduciendo por la senda del bien. Yo no juzgo a nadie, lo juzga la palabra, porque yo les he dado la palabra. Pues bueno, hermano, entonces dediquémosle más tiempito a la palabra, dediquémosle más
unción, más oración, más dedicación. A veces la palabra se nos queda por ahí, por un lado, y es más importante el WhatsApp, las redes sociales, es más importante el celular que la misma palabra de Dios. Entonces hoy aprendemos a saber que Jesús nos da la palabra que nos inspira para que no seamos condenados ni seamos llevados por la senda del mal, sino al contrario, por la senda del bien. Que Dios nos bendiga y que nuestra obediencia sea total a Él, a Jesús nuestro Salvador. Hagamos oración. Cuando me regalaron el retoño de esta hermosa flor, yo la protegía de los animalitos, de los piscos, los pavos, y la tenía allí protegida bajo techo. Pero no florecía. Y con el cuidado, con el riego, con el abono, y no florecía. Hasta que decidí ya sacarla aquí a la luz, que le dé la luz del sol. Y miren esta hermosura, Y por eso hago hoy aquí el video, para que vean esta hermosura. Y estarán diciendo todos ustedes, ay, qué lirio tan hermoso, qué flor tan preciosa. Y las señoras incluso estaban, yo quisiera robarle un cogollito, y seguramente algunas escribirán, padre. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si no nos da la luz del sol, de Cristo, sol radiante, si no nos da la luz de Cristo, pues no vamos a florecer. Lo mismo me pasaba yo teniéndola allá adentro, que no le cayera mucho el rayo del sol. Y aquí que es un sol pero tremendo, nos va a pasar lo mismo. Necesitamos la luz de Cristo, el sol de justicia. Necesitamos esa luz radiante que nos dé directamente para florecer con hermosura. Por eso, Señor, ya que tú hoy nos dices que eres la luz, pues alumbra nuestro corazón para que resplandezca. Demos belleza de cuerpo y de alma, para así ser merecedores del cielo que nos prometes. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, por bendecirnos, y gracias por iluminarnos con la luz de tu palabra. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.